Buenos días, bienvenidos una vez más al tercer Congreso Venezolano de Psicología. Mi nombre es Juan Carlos Correa y el día de hoy voy a compartir con ustedes una charla titulada Big Data para psicólogos. En esta ocasión voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias que he podido acumular en los últimos 5 o 6 años haciendo investigación académica donde hemos intentado aprovechar las bondades que ofrecen las tecnologías actuales para hacer análisis estadísticos de grandes tamaños muestrales. Muy bien, el objetivo de esta charla tiene un doble propósito. En primer lugar, vamos a ilustrar con publicaciones empíricas lo que un psicólogo debería entender sobre Big Data, visto en este caso desde la opinión de este servidor que les habla. Y en segundo lugar, queremos ofrecer algunas recomendaciones para los colegas que deseen incursionar en el uso de estas aplicaciones para propósitos docentes o de investigación. Dicho esto, nuestra agenda va a estar compuesta de los siguientes 5 elementos. En primer lugar, vamos a entender el ABC o los elementos más básicos de Big Data. Luego pasamos a la visión de un psicólogo al respecto de estas tecnologías. Luego vamos a entender algunas experiencias en psicología del consumidor y luego otras experiencias interdisciplinarias para finalmente concluir sobre algunas recomendaciones que puedan ser útiles para quienes desean incursionar en esta disciplina interdisciplinaria realmente. Muy bien, entonces sin más pasemos a los elementos fundamentales o más sencillos, más básicos de lo que es Big Data. El profesor Daniel Ariely de la Universidad de Duke hace ya un buen tiempo, casi 10 años atrás, bromeaba un poco al respecto de lo que es Big Data en el sentido de establecer una analogía con el sexo en la adolescencia. Todo el mundo habla de eso, nadie realmente sabe cómo hacerlo, todo el mundo cree que lo está haciendo, de modo que cada quien dice o afirma que lo está haciendo. Esta broma muy típica del profesor Ariely de alguna manera contrasta con lo que hoy en día ya sabemos al respecto de lo que es Big Data. Si uno va y busca en el Wikipedia, encontrará que el Big Data se refiere a conjuntos de datos tan voluminosos y complejos que realmente se dificulta hacer uso de tecnologías o software tradicionales como por ejemplo Excel o SPSS. De modo pues que acá se plantea un desafío importante desde el punto de vista docente para quienes tenemos la labor de enseñar a las nuevas generaciones a entender el comportamiento humano. De modo pues que aquí se hace necesario entender la necesidad de usar otras herramientas que no son muy comúnmente utilizadas dentro de nuestros programas de estudio en psicología. Entonces, cuando se habla de Big Data, debemos entender que realmente están involucrados 4 Bs. La primera de ellas se refiere al volumen. Esto en la práctica significa tener muchas variables, es decir, muchas columnas y muchos casos o muchas filas. La segunda B se refiere a la variedad y esto tiene que ver con la gran cantidad de fuentes de datos. Acá no hay que confundir la fuente del dato con el dato en sí mismo. Las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, son fuentes de datos. De allí podemos extraer información valiosa, pero también podemos capturar datos a través de entrevistas, de cámaras, de videos y todo eso ser de alguna manera manipulable para poder extraer información. La tercera B se refiere a la velocidad y esta pues básicamente hace referencia a la rapidez con la cual los datos se están generando. Desde el punto de vista estrictamente computacional, este mismo video que están presenciando en este momento ofrece data. Y el poder analizar todo lo que se está mencionando en este video, pues sin duda representa un desafío, porque entenderán que la generación del dato va más rápidamente que el proceso de analizarlos. La última B se refiere a la validez, y es que hay que tomar en cuenta que los datos
sobre todo en el contexto empírico, para reflejar o entender algunas realidades puntuales, tienen una validez. Algo así como la leche que tiene una fecha de vencimiento, algo semejante ocurre con los datos, en el sentido de que estos pueden ser válidos o tener alguna vigencia, luego de lo cual pierden su actualidad o su valor. Pero también hay que estar pendientes de si los datos están correctos o al menos tienen errores identificables que puedan enmendarse o resolverse con técnicas posteriores. Sin embargo, hay otras personas, otros investigadores que sugieren otras características del Big Data, como por ejemplo la vigencia de los datos, la veracidad, la verosimilitud, etc. Realmente hay muchas aproximaciones en psicología sobre lo que debemos entender en Big Data. Por ejemplo, este paper publicado el año pasado en el Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior nos muestra una perspectiva sobre la psicología industrial organizacional y cómo dentro de esta se están empleando técnicas de Big Data, sobre todo para procesos de interés de aquellos profesionales vinculados con la gestión o la gerencia del talento humano, del recurso humano. Yo acá voy a, sin embargo, ofrecerles una perspectiva vinculada con la psicología del consumidor, por un lado, y al mismo tiempo contrastada con otras aproximaciones más bien interdisciplinarias. Entonces, Big Data, según lo que he podido captar a lo largo de estos últimos 5 o 6 años, engloba a las tecnologías y procedimientos que permiten capturar los datos, almacenarlos, analizarlos estadísticamente o con algún tipo de criterio matemático o físico o de cualquier otra naturaleza, visualizarlos, es decir, utilizar técnicas gráficas para demostrar las relaciones entre las variables o el comportamiento estadístico de las variables, facilitar la posibilidad de consultar los datos para que terceros puedan aprovechar esta data y al mismo tiempo proteger la privacidad de los datos. Y claro, todo esto va de alguna manera vinculado con la oportunidad de interpretar los datos para extraer información y conocimiento útil de ellos. Dicho de esta manera, aunque suena bastante sencillo, realmente el proceso lleva varias dificultades asociadas. La primera, y que quizá no es tan difícil de asimilar, es la diferencia que existe conceptualmente entre datos, información, conocimiento y sabiduría. Esta diferenciación, planteada en el marco del concepto de la jerarquía del conocimiento, planteada por Rowley en el año 2007, nos permite entender que data es la capa más básica, la base de la pirámide de los elementos que conforman hoy en día las ciencias de la información. La data, brevemente, es el conjunto de caracteres alfanuméricos dispuestos en un formato específico para que eventualmente puedan ser procesables con alguna técnica estadística o computacional que nos permita asimilar esos datos y llevarlos a un formato de información. En estadística, sobre todo en ciencias empíricas, la información suele coincidir con resúmenes estadísticos, con tablas dinámicas, con abreviaciones o resúmenes de grandes conjuntos de datos. De modo pues que todo aquello que vemos en estadística termina siendo, o las aplicaciones de la estadística terminan siendo una de las formas factibles de transformar los datos en información. Luego, el conocimiento se entiende como aquel marco de referencia que nos permite asimilar o interpretar la información en un contexto específico. Esto significa, por ejemplo, que si estoy observando que hay una proporción de 80-20 en relación a la cantidad de hombres que ocupan posiciones directivas en una empresa, y este dato lo
asimilamos en el contexto de la perspectiva de género, pues probablemente veamos que estamos al frente de una realidad que promueve la exclusión o promueve, digamos, las inferioridades de la mujer en comparación con el hombre o resalta las superioridades del hombre en comparación con la mujer. La interpretación de si esto es correcto o no es algo que podríamos asimilar ya más bien desde el punto de vista del concepto de sabiduría o wisdom, dado que esta tiene básicamente que ver con los principios o valores que nos permiten guiar nuestro proceder ético o nuestro proceder moral. De modo pues que con esta distinción ya logramos entender de una manera un poco más práctica porque en Big Data hay que traducir los datos a información y pasar la información a conocimiento para que eventualmente se pueda tomar o desarrollar un criterio más bien de carácter de sabiduría. El Big Data realmente involucra la combinación de distintas habilidades. Por un lado, debemos ser expertos del tema y la experticia del tema la da la propia formación en psicología en cada una de sus disciplinas. Es decir, si usted es psicólogo social, pues su experticia en el tema lo dan todos sus conocimientos sobre psicología social, las teorías que existen para entender el comportamiento humano en un contexto social y así siguiendo. Pero por otro lado también debemos tener conocimientos de matemáticas y de estadística, dado que Big Data a fin de cuentas es no más que la aplicación de tecnologías para el procesamiento estadístico o computacional de enormes conjuntos de datos. La disposición, la forma en que se abren, cargan, relacionan o vinculan las distintas bases de datos es algo que típicamente se aborda en un curso de analítica de datos, pero en los cursos de analítica de datos no se suele profundizar mucho sobre temas directamente vinculados con la estadística multivariable o la estadística tradicional que vemos en psicología. De modo pues que aquí vemos que el psicólogo tiene una ventaja comparado con algunos profesionales de otras disciplinas que no son entrenados o que no reciben un entrenamiento en estadística. Todo esto además va de la mano con ciertas habilidades asociadas con la manipulación o el tratamiento experto del dato. Esto es lo que podríamos entender como hacking skills. La combinación de estas disciplinas o de estas competencias nos permite entender dónde está ubicada la investigación tradicional, la investigación orientada a lo que conocemos como máquina de aprendizaje o machine learning, o la investigación rayana en la frontera de lo ético y lo no ético. Específicamente cuando utilizamos competencias o conocimientos para manipular o vulnerar sistemas generadores de datos o fuentes generadoras de datos, pero al mismo tiempo somos expertos de algún tema puntual, estamos moviéndonos en una zona que puede ser cuestionable desde el punto de vista ético. Ojo, no quiero decir con esto que las personas que tienen grandes habilidades en el tratamiento, en la manipulación de los datos, sean personas que su proceder o su ocupación profesional sea cuestionable. Muy por el contrario, son necesarios. El caso más práctico que ayuda a entender esto del hacking skills es el que podemos encontrar en los bancos, en la banca comercial. La banca se expone por la naturaleza de su negocio a grandes amenazas de capturar datos sensibles, como por ejemplo el número de la tarjeta de crédito que usa una persona para comprar algún artículo o algún servicio en internet. Entonces, un desarrollador de páginas web con un poco de conocimiento sobre técnicas para el phishing o la captura de datos podría rápidamente discernir qué cosas pueden permitir la captura de estos datos y desde luego
beneficio le perjudica a la persona que resulta víctima de este tipo de actividades. En los bancos, sin embargo, tenemos hackers de sombrero blanco, como le llaman, que son personas enteramente dedicadas a comprender dónde están las fallas de los sistemas del manejo de información de la banca. Cuando usted se mete a observar por internet el saldo de su cuenta bancaria o verificar si le cayó algún depósito en su cuenta bancaria, esto es una ventana que se abre para poder hacer captura de datos de una forma fraudulenta. Los hackers de sombrero blanco trabajan un poco con este tipo de realidades para siempre fortalecer o blindar la posibilidad de que a usted le roben la información sensible. Ahora, dicho todo esto, vamos a entender un poco más aterrizadamente algunas experiencias en psicología del consumidor. Y para ello voy a apoyarme en el artículo, del profesor Michel-Tuan Pham de el Journal of Consumer Psychology, que como vemos acá publicó un trabajo cuyo título es Los 7 pecados de la psicología del consumidor. En este trabajo el profesor Pham enumera específicamente 7 problemas que caracterizan la actividad del psicólogo del consumidor. No me voy a detener a detallar cada uno de estos 7 problemas, pero voy a resaltar de este artículo del profesor Pham esta cita que me parece capta de manera muy elocuente lo que para nosotros en el día de hoy tenemos que hablar sobre Big Data. El profesor Pham afirma: deberíamos estar dispuestos a aumentar nuestros tamaños de muestra para reducir el chance de resultados falsos positivos. Además, necesitamos ser más cuidadosos y ponderados al escribir y discutir los resultados empíricos. Finalmente, necesitamos mayor transparencia sobre los detalles de la metodología para aumentar la interpretabilidad y la replicabilidad de nuestros hallazgos. Desde este punto de vista, pues claramente Big Data y aumentar tamaño de muestra son aspectos que van muy de la mano. Entonces, desde este punto de vista y considerando lo que afirmó el profesor Pham, nos hicimos la pregunta de cuán frecuentes son grandes tamaños muestrales en las investigaciones de la psicología del consumidor. Lo que hicimos para responder a esta pregunta fue algo en principio bastante sencillo. Nos fuimos al Journal of Consumer Psychology y revisamos entre enero del 2018 y marzo del 2019 cuántos artículos en esa ventana de observación afirman explícitamente tener muestras grandes, y por grande definimos de una manera más o menos arbitraria cualquier cosa que esté por encima de los 10.000 registros o de las 10.000 observaciones. Al haber hecho esto, le encontramos que cualquier artículo publicado en JCP, en el Journal of Consumer Psychology, normalmente muestran tamaños muestrales alrededor de las 1055 observaciones. También encontramos que el Journal of Consumer Psychology refleja una tradición muy típica de los journals en psicología experimental, donde se suelen reportar más de un estudio por artículo. Y lo que encontramos en este caso es que típicamente un journal de psicología del consumidor, un artículo en el Journal of Consumer Psychology, suele publicar entre 3 y 4 estudios independientes. Asimilando entonces que tenemos 3 o 4 estudios, cada uno de ellos más o menos con un promedio de 1055 observaciones, entonces muy rápidamente entendemos que los tamaños muestrales en la psicología del consumidor, al menos desde la muestra que estamos compartiendo acá, circundan o llegan hasta no más de 3.000 o 4.000 observaciones. De modo pues que podemos derivar varias conclusiones. En primer lugar, en la psicología del consumidor, los tamaños muestrales por encima de 10.000 datos no son comunes. En segundo lugar, cuando se observan estudios que tienen grandes tamaños muestrales, es decir, más de 10.000 datos,
Estos normalmente se apoyan en técnicas de recolección de datos o de información que no son las técnicas típicas que enseñamos en psicología. Es decir, se usan cajas registradoras, se usan redes sociales, se usan repositorios de datos, que son fuentes de datos que, al menos en mi experiencia, no son tan comúnmente enseñadas en los programas de estudio de psicología, bien sea de pregrado o de posgrado. Pues naturalmente, a la luz de todo esto, nos preguntamos si deberíamos enseñar o no estas técnicas de recolección de datos no tradicionales a nuestros estudiantes. Y por último, también nos preguntamos si lo que observamos dentro de la psicología del consumidor con este muestreo breve es de alguna manera consistente con lo que se observa en otras disciplinas de la psicología, por ejemplo, psicología escolar, psicología clínica, psicología aplicada, en fin. De modo pues que frente a todo esto hay otras oportunidades también de entender qué es Big Data, y ese es el valor agregado del cual yo quiero el día de hoy hablar también un poco. Lo que ha sido mis experiencias en los últimos 5 o 6 años haciendo investigación fundamentalmente interdisciplinaria, aunque no por ello se descuide algunos aspectos de la conducta humana. En este año logramos publicar un trabajo en la revista Scientometrics sobre el efecto Sci-Hub. Y en este trabajo, la muestra original a la cual tuvimos acceso nos mostraba un total de 27.819.000 registros, y de estos 27 millones, por razones conceptuales para el trabajo en cuestión, nos apoyamos en el análisis de 8.661 observaciones. El artículo está disponible en internet. Cualquier persona interesada en profundizar me puede dejar un correo electrónico y con mucho gusto le hago llegar una copia del artículo. De este trabajo pues tuvimos que disponer todo el material suplementario, incluyendo las distintas bases de datos, los códigos que nos permitieron hacer los análisis en el repositorio de Open Science Foundation, o también conocido como OSF. La disposición de estos datos y estos códigos la tienen en esta dirección URL que ven en la parte inferior de la pantalla. Otra experiencia también más reciente fue una vinculada con una publicación que hicimos el año pasado junto a unos colegas de Alemania y del Reino Unido para comprender las experiencias de los clientes o los usuarios de los servicios de entrega de comida a domicilios, que por el tema de la pandemia se popularizaron muchísimo en todo el mundo, dadas las medidas obligatorias de salud pública de guardar confinamiento, mantener el distanciamiento social, evitar salir a lugares muy concurridos y todo este tipo de cosas. En este trabajo, la muestra inicial a la que tuvimos acceso tenía mucho más de 50.000 registros. Por razones conceptuales y prácticas de este trabajo, nos conformamos en analizar un total de 6.311 comentarios en específico. Otra experiencia que también podemos destacar fue un trabajo que publicamos en el año 2019 en el Journal of Retailing and Consumer Services. Realmente este trabajo mostró una aproximación de minería de datos disponibles en páginas web para poder entender lo que comprendemos como consumo colaborativo de los servicios de entrega de comida a domicilios. Inicialmente analizamos casi 20.000 rutas, entendiendo una ruta como la trayectoria específica que debe seguir un restaurante para llegar hasta el cliente y entregarle el pedido de comida que éste ordenó en la plataforma. Y esto lo hicimos 3 veces durante los días sábados, porque acá en Bogotá los días sábados no hay restricciones de tráfico como la que sí hay en los días de la semana, de lunes a viernes,
que normalmente tienen limitaciones de pico y placa, como le llaman acá. Esto significa que se utiliza la placa del vehículo como un criterio que permite limitar la libre movilidad en Bogotá para aliviar un poco la carga de las calles congestionadas que tiene Bogotá. En el año 2017 también trabajamos con otra realidad, tenía que ver con las elecciones regionales de Colombia que se celebraron en el año 2015 para entender un poco la idea del consumismo ideológico, es decir, comprender si los colombianos en este caso votaban a favor de determinado candidato simplemente porque el candidato tuviese adherencia o participación en un partido de determinada orientación ideológica. La muestra original a la que tuvimos acceso acá fue alrededor de 69.000 datos, más de 69.000 datos, específicamente tweets que cada uno de estos candidatos que competía a las gobernaciones de los departamentos de Colombia tuitearon durante el mes previo a la elección. Con estas experiencias entonces quiero resaltar lo que ha sido un poco mi trayectoria o sintetizarles a ustedes, los interesados en aprender cómo aprovechar estas herramientas, deberían tener para poder incursionar en las aplicaciones del Big Data de una forma un poco más sencilla. Lo primero es familiarizarse con el ecosistema profesional del Big Data o de la minería de datos o de la analítica de datos. En este ecosistema debemos comprender que existen varias herramientas. Por un lado, a mano derecha tenemos herramientas de tipo software, como por ejemplo Python y R, que son hoy en día, digamos, los principales las principales armas que utiliza el científico de datos, pero hay también otras alternativas que no suponen, como Python y R si lo hacen, tener conocimientos de lenguaje de programación. Una de estas herramientas puede ser Gephi, otra puede ser Jasp, otra puede ser Jamovi, en fin, herramientas que nos permitan hacer análisis de datos voluminosos que no requieran conocer lenguaje de programación. Una de ellas, una de estas herramientas es KNIME, esta que ven allí a mano derecha, se escribe K-N-I-M-E, es un software abierto, no tiene costo de licenciamiento, se puede descargar desde su página web y le permite a usted aplicar herramientas que le permitan captar datos de redes sociales, analizar datos textuales, analizar o emplear herramientas de Machine Learning y también de Big Data. KNIME es una iniciativa europea, si mal no recuerdo, de la alianza entre varias universidades. Lo lidera Philippa Lippo, si mal no recuerdo, en Italia. Y normalmente en Berlín, Alemania, se suelen dar cursos, webinars y se publican recursos muy valiosos para los interesados en aprender esta herramienta. Es un excelente vehículo para hacer investigación empírica de grandes datos o de datos voluminosos que supera con creces todas las habilidades o las capacidades que ofrece, por ejemplo, SPSS. Por otro lado, aparte del software, también tenemos los repositorios de investigaciones. Allí tenemos, por ejemplo, SciArchive, Archive, bioRxiv y todos los archives. En estos archives, normalmente la comunidad científica suele disponer o publicar trabajos empíricos que están libres, en libre acceso en formato PDF completo. Estos preprints, como también se les llama, suelen ser copias previas al lanzamiento oficial de la investigación dentro de una revista indexada y le facilita a usted comprender de una manera un poco más acelerada
los avances que se están desarrollando en distintas disciplinas. Este servidor ha publicado varios preprints en Archive, en SciArchive, y esto ha facilitado de alguna manera la interacción con colegas mundiales o de otros países que también están interesados en lo que hemos venido haciendo en los últimos 5 o 6 años. Aparte de los repositorios de investigación, también tenemos repositorios de datos. Data One, Mendeley Data, Ideas Repec, son apenas unas pocas de las tantas repositorios que existen hoy en día. Entonces mi recomendación para los colegas que quieren hacer algo vinculado con el manejo de grandes volúmenes de datos es pasearse por estos repositorios y mirar cómo descargar los datos que están dispuestos allí. Uno de estos repositorios también de interés para los psicólogos y para los científicos sociales puede ser el ICPSR, que es una iniciativa de la Universidad de Michigan y otras universidades en los Estados Unidos para compartir datos. Al igual que en el caso de la Universidad de Michigan, la Universidad de Harvard también ofrece Harvard Dataverse, donde usted puede conseguir datos ya listos para analizar, completamente descargables de manera gratuita, con tal de que usted haga obviamente la cita correspondiente dentro de su trabajo. Zenodo, Figshare también son herramientas profesionales de esta orientación. Y por último, debemos mencionar dos tipos de recursos adicionales. Por un lado, revistas profesionales, revistas específicas, journals en particular, cuya misión es explicar o publicar o difundir conocimientos de datos que pueden ser valiosos. Una de estas revistas se llama Scientific Data. Usted la puede conseguir en Google rápidamente. Otra se llama Data in Brief. Este servidor ha publicado en esta última, no ha tenido la oportunidad de publicar en Scientific Data hasta el momento. Pero en estas revistas también se suelen conseguir material muy valioso que le puede acelerar su carrera como investigador, en el sentido de no tener usted que lidiar con el costoso proceso de recolección de datos primarios. Y el último tipo de recursos, sobre todo ya más orientados a que usted aprenda estas nuevas disciplinas, tecnologías, áreas y conocimientos, son las plataformas educativas. Allí Udemy, Coursera, hasta el propio YouTube ofrecen material audiovisual valiosísimo para quien desea incursionar en toda esta área. Yo en mi canal de YouTube, por ejemplo, suelo subir material que considero puede ser valioso para quien desea incursionar en el mundo de la investigación, particularmente dentro de las áreas de las ciencias sociales, la psicología, incluso en algunas disciplinas de las ciencias de la información. La otra recomendación es el ecosistema, y ya entrando un poco más en detalle sobre Big Data en específico, no tanto sobre análisis de datos, el ecosistema disponible hoy en día para hacer un manejo de datos voluminosos. RStudio es el interfaz de desarrollo quizá más completo al día de hoy, y en mi experiencia con RStudio usted puede compilar códigos hechos en R o hechos en Python, y a partir de allí usted ya puede rápidamente escalar los análisis de sus datos a tecnologías como Hadoop, SparklyR, TensorFlow o H2O, que le van a permitir moler o analizar enormes conjuntos de datos de una manera relativamente sencilla, sin tanta complicación. Y de allí la posibilidad entonces de trabajar con herramientas de cálculo distribuido o cálculo en la nube como Google Clouds, Databricks, Amazon Web Services o Google Colab ya están a la vuelta de la esquina. O sea, es, digamos, el último paso que podrían hacer si desean incursionar un poco más profesionalmente en este mundo. Google Colab, Amazon Web Services, Databricks y Google Cloud normalmente suelen ofrecer de manera gratuita ciertos recursos de cómputo
con algunas limitaciones. Por supuesto, esto para que usted vea en la práctica los beneficios que usted tendría si decide comprar la suscripción de algunos de estos servicios, que normalmente varían de precio en función de las capacidades de cómputo que usted necesite. En Google Cloud, por ejemplo, o en Databricks, las tarifas están explícitamente definidas, también lo está en Amazon Web Services, para que usted pueda tomar la decisión. Algunos funcionan por límites de tiempo, otros funcionan por cantidad de recursos computacionales, pero a fin de cuentas usted como usuario experto podrá conocer las dimensiones tecnológicas que requieren sus datos para hacer aplicaciones más prácticas de esto. Con esto mencionado, bueno, pues no me queda mayor cosa que mencionarles lo que ha sido el impacto de nuestros trabajos en la comunidad científica. Aquí les comparto, por ejemplo, un correo electrónico que recibimos recientemente a cargo de una profesora de una universidad en España, quien nos compartía su inquietud al respecto de cómo trabajamos el análisis de unos datos que publicamos también el año pasado. Y en esta otra pantalla les comparto al mismo tiempo otra iniciativa, otro correo que recibimos por parte de un profesor de una universidad en Praga, República Checa, mucho antes de que nosotros hiciéramos una estancia postdoctoral en este país, quien nos comentaba al respecto de un trabajo empírico que él había realizado sobre la relación entre corrupción y riqueza. De modo pues que aquí se observa que en este caso yo como psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, pero que ha tenido una orientación de carácter más científico interdisciplinario, ha tenido impacto sobre la comunidad científica internacional. Mi recomendación honesta o genuina en este caso para las futuras generaciones es que la psicología o la formación en psicología necesita redimensionarse. Esa es mi aproximación. Esta redimensión supone comprender qué beneficios aportan otras herramientas, otras perspectivas, otros desarrollos fuera de la psicología, particularmente en ciencias de la computación o incluso ciencias físicas, para aprovechar estos desarrollos tecnológicos y conceptuales orientados y aplicados al mundo de la psicología. Esto supone pues naturalmente una comunicación fluida, constante con mentores, con tutores, con gente que venga haciendo investigación empírica interdisciplinaria para poder maximizar las oportunidades de crecimiento profesional dentro y fuera de Venezuela, en psicología y fuera de la psicología. Dicho esto, bueno, pues no me queda más que agradecerles por la oportunidad de haberme invitado al tercer Congreso Venezolano de Psicología. Les dejo aquí las referencias bibliográficas que mencionamos a lo largo de esta presentación, que también la pueden conseguir en mi página web que les reflejo acá en esta lámina. Sin más que agregar, entonces abro la ronda de preguntas, inquietudes, intervenciones para quienes quieran participar en este momento. Muchísimas gracias, buenos días.